Grabando. Pues bien, nuevamente saludarlos. Buena tarde, jóvenes. Es un gusto darles la materia de Introducción al Derecho. Ya planteada la materia, me va a resultar importante que en primer lugar ubiquemos la palabra ley. ¿Qué es lo que sabemos de la palabra ley? ¿Qué es lo que sabemos del concepto derecho? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Vamos a ver una explicación, la deposición de un personaje en una película, hace un argumento válido al explicar alguna situación en la defensa de un asunto. No es real, es una película, pero el concepto es el correcto, por eso lo transmito. Pongamos atención porque de esto partimos con una dinámica. Señoría, no presentaré testigos. Este será mi testimonio y mi resumen. Preste juramento. ¿Jura usted por Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Hace millones de años un hombre primitivo descubrió cómo hacer fuego. Probablemente fue quemado en la hoguera que él había encendido para sus hermanos, pero les dejó un regalo inimaginable al hacer desaparecer la oscuridad de la tierra. A través de los siglos, hubo hombres que dieron los primeros pasos por nuevos caminos, apoyados solamente en su visión. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores, lucharon contra sus contemporáneos. Se oponían a todos los nuevos pensamientos, todos los nuevos inventos eran denunciados y recusados. Pero los hombres con visión de futuro siguieron adelante. Lucharon, sufrieron y pagaron por ello, pero vencieron. Ningún creador estuvo tentado por el deseo de complacer a sus hermanos. Ellos odiaron el regalo que él ofrecía. Su verdad era su único motivo. Su trabajo era su única meta. Su trabajo, no el de los que se beneficiaran de él. Su creatividad, no el beneficio que de ella obtendrían otros. La creación que le daba forma a su verdad. Él mantenía su verdad sobre todo y contra todos. Seguía adelante sin tener en cuenta a los que estaban de acuerdo con él o a los que no. Con su integridad como única bandera. Él no servía a nadie ni a nada. Solo vivía para sí mismo. Y solo viviendo para sí mismo pudo lograr las cosas que luego se han reconocido como la gloria de la humanidad. Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado. Su cerebro es su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente, de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo. Tiene otro nombre. Lo individual contra lo colectivo. Señoría. Bien, vean el contexto de lo que este personaje dice. Marifer, abra micrófono. ¿Qué idea tiene usted de lo que acaba de escuchar? Marifer, por favor, abra micrófono. Adelante, Marifer, la escuchamos. No le oímos, Marifer. Abra micrófono, por favor, permítame. Voy a colocarle. Van a abrir micrófono todos. Bien, ya puede activar su micrófono, Marifer. ¿Qué opina de este tema?
Pues, por lo que yo vi, siento que todo lo que conlleva sobre un derecho y lo que tienen que, o sea, el proceso que se tiene que hacer. Bien, cerramos micrófono, gracias Marifer. Vamos a ver que en este fragmento de esta película se cita dos clases de seres humanos. Un ser humano que construye y un ser humano que busca apropiarse de lo que otro construye. Esto es un tema que en la sociedad ha estado implícito. Ahora vean ustedes, vamos a abordar desde otra visión el derecho, la ley, para que ustedes puedan visualizar el por qué es importante reconocer todo lo que está alrededor de lo que transforma el derecho. Vamos a buscar el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es un libro que ustedes debieron haber leído en la secundaria. Este libro explica cómo crece el ser humano, cómo se desarrolla a través de la mano, y la consecuencia que llega a tener es muy simple. Es toda la sociedad que nosotros hemos creado hoy día, con sus errores, con sus aciertos. Una sociedad que se permitió volver a vivir lo que hoy estamos viviendo. Hace 100 años pasó lo mismo. Se llamó influencia española y el ser humano estuvo en un mismo contexto. Vamos a ver este video para poder ya entrar a hacer debate. El trabajo es la fuente de toda riqueza, lo es a la par que la naturaleza, quien provee al hombre de todos los materiales que se convierten en riqueza. Pero el trabajo no es solo eso, el trabajo también ha creado al hombre. Hace muchos años, aproximadamente en la época denominada terciario, vivía una raza de monos antropomorfos. Ellos utilizaban sus manos y sus pies para trepar, pero comenzaron a dar otra función a sus manos diferente a la de los pies. Por eso empezaron a prescindir de ellas para caminar y así adoptar una posición erecta. Ese fue el primer paso y el más importante para la transformación de mono a hombre. Los monos que existen hoy en día pueden permanecer en posición erecta, pero lo hacen como un recurso ocasional y con mucha torpeza. Para nuestros antepasados, la posición erecta primero fue una norma y luego una necesidad. Por eso, las manos tienen que ejecutar funciones cada vez más variadas. Aquí es donde se ve la diferencia que separa la mano del mono, aún sin desarrollar, a la mano del hombre perfeccionada por el trabajo durante muchos años. Para que nuestros antepasados fueran evolucionando poco a poco sus manos, tuvieron que hacer operaciones sencillas. Así la mano adquirió cada vez más destreza y habilidad, las cuales se transmitieron de generación en generación. Podemos ver entonces que la mano no es solo un elemento del trabajo, es producto de él. Gracias a esta, el hombre ha alcanzado ese grado de perfección que lo ha hecho capaz de dar vida a miles de cosas, como las herramientas, artefactos, entre otros. El dominio de la naturaleza, que comenzó por el desarrollo de la mano, iba ampliando horizontes, haciéndolo descubrir propiedades de la naturaleza que para entonces eran desconocidas. El desarrollo del trabajo tenía que contribuir forzosamente a agrupar aún más a los miembros de una sociedad. Para esto surgió la necesidad de que los hombres se comunicaran verbalmente unos con otros. Así, a través de esta, se crearon los órganos, creando el lenguaje. Primero el trabajo, luego la palabra articulada. Esos fueron los estímulos principales para que el cerebro del mono se fuera transformando gradualmente en cerebro humano. Cambiando la alimentación, que cada vez era más variada, se comenzaron a crear las condiciones químicas para la transformación del mono en ser humano. El consumo de carne ofreció al organismo los ingredientes más esenciales para el metabolismo humano, en donde más se observaban los cambios al tener una dieta carnívora es en el cerebro. El consumo de carne significó dos nuevos avances de gran importancia. Se empezó a usar el fuego y también la domesticación de animales para abastecerse de carne. El hombre aprendió también de la misma manera a vivir en cualquier clima. Así se extendió por toda la superficie, siendo el único animal capaz de hacerlo por iniciativa propia. Estos cambios de clima crearon nuevas necesidades, buscaron viviendas y cubrieron su cuerpo para protegerse del frío y la lluvia.
Con la ayuda de la mano, del cerebro y del lenguaje, los hombres aprendieron a ejecutar operaciones cada vez más complicadas, a planearse y alcanzar objetivos. Así fueron surgiendo nuevas actividades hasta llegar al comercio. De las tribus salieron naciones y estados. Se desarrolló el derecho, la política y con ellos la religión. En la fase temprana de la sociedad, la cabeza que planificaba el trabajo era capaz de obligar a manos ajenas a realizar el trabajo proyectado por ella. El proceso de la civilización fue atribuido a la cabeza, bueno, a la actividad del cerebro. El hombre modifica la naturaleza y la obliga así a servirlo, la domina. Esta es la diferencia esencial que existe entre animales y hombres, y todo viene por efecto del trabajo. Cada causa tiene su consecuencia. Si se empieza a alterar el ecosistema, como por ejemplo al talar los árboles, se pueden desencadenar una serie de acontecimientos que lo perjudican. El hombre se vuelve más metódico y tiene mayor control de sus actos, ya sean para algo bueno o para algo malo. Esa es la primera fase que tenemos que ubicar de el por qué el derecho se crea en el mundo. Yo siempre he citado a leer a diferentes autores que todos te construyen conceptos de derecho muy complejos, buscan diversidad de palabras muy difíciles. El derecho, de la manera más pura que pueda haber, es un conjunto. Y al hablar de un conjunto, viene a nuestra mente muchos, la palabra bastantes. Es un gran aro que contiene bastantes cosas, un conjunto. La palabra regla. Las reglas son pautas de conducta. Una pauta de conducta es eso. La pauta es una ruta. La conducta es el elemento volitivo, la voluntad del ser humano para poder ejecutar o dejar de ejecutar una acción. En esa misma acción van a intervenir actos del ser humano y hechos de la naturaleza que van a generar precisamente todo lo que ubicamos en la vida. De esta manera, el concepto lo estamos construyendo, bueno, el derecho es el conjunto de normas jurídicas y ya cito la palabra jurídico. La palabra jurídico implica fuerza. Vean este puño, es la fuerza del Estado frente al gobernado. ¿Con qué finalidad? El Estado tiene la fuerza para poder hacer valer el derecho. Se llama coacción, se llama sanción, y ahí construimos el concepto. Conjunto de normas jurídicas, y viene la palabra clave, que regulan. ¿Qué es regular? Es indicar lineamientos, es decir, cómo vas a conducirte en determinada área, en determinado lugar, en determinado trámite. Y que regulan la conducta de quién? Del hombre en sociedad. ¿Puedes regular la conducta de un animal? Sí, de manera indirecta, pero el animal no actúa por conducta. Cita precisamente Federico Engels que ellos actúan por impulso. Y citando la teoría de Darwin, la diferencia entre ser humano y animal es precisamente el raciocinio. El poder que nos separó, como vimos en este video de Federico Engels, de la gruesa de esa población, para poder hacer toma de decisiones y en ella construir un Estado. El concepto. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Gabriel Morales no necesita regularse él solo. Si él vive solo en una isla, él va a poder hacer y deshacer ahí solo. Pero si Gabriel habita esa isla con Óscar, con Fernando Reyes, con Lorena, con Sofía Martínez, con Jorge Sandoval, van a tener que aprender a coexistir. ¿Por qué? Para buscar paz, para buscar armonía. ¿Cómo se llama eso en la sociedad? Bienestar social. Ese es el bienestar social. El derecho mío termina donde empieza el derecho de cada uno de ustedes. Y viceversa. El derecho de ustedes termina donde empieza el mío. ¿A qué tenemos derecho? A diferentes situaciones de tipo natural, de tipo civil y de tipo social. Ya vamos a ir viéndolas. Y ya entrando en contexto para poder iniciar fase de preguntas y respuestas, voy a pasarles un video, un grupo de alumnos de la UNAM, en cita respetuosa a un docente de la misma, refieren lo que él señala de qué es el derecho
y las clases o los campos en los que impacta a la sociedad. Vamos a ver ese video. Pero, ¿qué es el derecho? El doctor Rolando Tamayo ha propuesto la división de 3 niveles para comprenderlo. ¿Rolando Tamayo? Claro, el doctor Rolando Tamayo y San Morán es uno de los maestros eméritos más jóvenes de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como un distinguido filósofo del derecho reconocido globalmente. Propone que para entender el derecho lo veamos como un edificio de 3 niveles, cada uno aislado, pero todos son parte del mismo edificio. En el primer nivel se encuentra el derecho positivo. En él solo se elaboran normas o mandatos, o por qué no decirlo, la voluntad del legislador. En el caso de la ciencia jurídica, observamos la utilización de un tipo de lenguaje más complejo que el ordinario. Se le refiere como metalenguaje. A la ciencia del derecho la entiende como una ciencia secular del derecho. Es una ciencia que se mueve dentro del campo de la razón práctica. Opera con consideraciones dogmáticas, como determinación, descripción, interpretación. Todo esto utilizando consideraciones dogmáticas de los juristas. Por último, está el nivel de la filosofía del derecho. Con esta expresión se entiende una actividad intelectual que reflexiona sobre las cuestiones fundamentales de la explicación jurídica. Este video lo podemos cerrar en 2 situaciones. El derecho se procesa hoy día a través de la palabra proceso legislativo. El legislador construye normas, pero en teoría lo debe de hacer necesariamente atendiendo a las necesidades de la sociedad, atendiendo al estado que estamos viviendo en determinado grupo social, en determinado territorio. Esa es la regla básica de la legislación del derecho. Los segundos 2 aspectos que estos autores señalan en el video, bueno, implican el contexto de lo que es la doctrina o los libros que se han emitido en derecho, que es el marco teórico, y de las fuentes que de él mismo van naciendo, que vamos a ver un poquito más adelante. De esta manera presento lo que es la primera unidad. Me gustaría bajo la estrategia ¿qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué quiero saber? Jorge Sandoval, abra micrófono. ¿Qué no sabe del derecho? ¿Se escucha así? Sí, claro. Buenas tardes. El derecho que no sé, más que nada el concepto como tal, o sea, en qué se divide, bueno, si en caso de que se divide, si tiene apartados o así. ¿Qué sabe del derecho? El, por lo que yo sé es como ciertas normas que las pone una autoridad alta y esas van a regular el comportamiento del hombre. Bien. ¿Qué quieres saber del derecho? Entrarme más a fondo, ¿no? Sobre ello, así todo lo relacionado a lo derecho, que sus fuentes, la división del derecho y así. Muy bien. Nicole, por favor, cierra micrófono, compañero. Nicole, abra micrófono. ¿Qué no sabe del derecho? Lo que no sé es cuántas ramas tiene el derecho. No sé en qué se divide ni lo que consiste cada una de ellas. ¿Qué sabe del derecho? Sé que es una ciencia en la cual se basa para tener una sana convivencia y un buen entorno, el cual se basa en reglas y normas para una sana convivencia. Muy bien. Ahora, cerrando micrófono, vamos a preguntarle, déjenme ver. Vamos a preguntarle a Catherine. Abra micrófono, por favor. ¿Qué no sabe del derecho? Como decían mis compañeros, en todo lo que se divide, porque por lo que sé hay diferentes formas en las que se divide el derecho para diferentes situaciones. Me gustaría saber cómo es que en cada
En lo político se puede llegar a dividir, como en lo judicial, federal, y lo que sé es que se aplica de diferentes formas dependiendo de la situación en la que se encuentra y que sirve para regular la convivencia del entorno en el que nos manejamos. Muy bien, pues el concepto más fácil que podemos trabajar a nivel bachillerato, y de hecho a nivel general, es el que les acabo de construir aquí en la diapositiva. El derecho es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad para la paz y la armonía. Esa es la forma más fácil. Cuando vean ustedes la palabra conjunto, quiere decir que son muchas reglas. Cuando vean la palabra regla, es lo que está aquí abajo. Son muchas pautas de conducta. Una pauta es una acción o una omisión que se llega a hacer en la vida diaria, la que sea. Todo está regulado en el planeta. Es que me acabo de encontrar una billetera y no sé quién sea el dueño. Ah, perfecto. ¿Y qué hiciste con el dinero? No, pues agarré y me lo gasté. Y es que también había unas tarjetas de crédito y pues fui y di tarjetazos con ellas. Pero no es tuyo. Acabas de cometer el delito de robo. Está esa pauta de conducta relacional. Está señalada y tipificada o etiquetada. Por eso es que la palabra jurídica, yo les decía, lo jurídico implica el imperio o la fuerza. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. La fuerza que vamos a ceder en nuestra autodeterminación a alguien más para que pueda haber un control. En México, la autodeterminación del pueblo mexicano se encuentra considerado en el artículo 27 y más abajo del 4 al 6, 7, se dice que la autodeterminación del pueblo mexicano, o sea, mi voluntad en México, en los territorios de México, la cedo desde antes de nacer para que podamos estar en paz en los Estados Unidos mexicanos. Eso dice la ley. Tendremos que ver en la práctica si se está haciendo. ¿Por qué? Necesariamente el ser humano, cuando crea este apartado, este manejo de leyes tan global, el ser humano lo que busca es que su conducta, valga la expresión coloquial, la voy a escribir, su conducta tenga un freno legal, un freno que me diga que no me puedo pasar en verde, que me puedo pasar en verde y que no me puedo pasar en rojo, que no debo de atravesarme a la calle cuando no tenga yo el paso, que no puedo brincarme una barda, que no puedo tomar un objeto que no es mío. ¿Por qué? Pertenece a otro. Porque el ser humano en sociedad, esto ya lo vieron en las demás materias, trabajar en sociedad, ¿qué implica? Significa una colaboración grupal. Significa el que yo tenga la necesidad de buscar mis derechos y los derechos de otros en un tono de igualdad. Llámese mujer, llámese hombre. El ser humano, el ente humano, el genoma humano, tiene el mismo derecho. Hoy día, debido a esa violencia que ha habido hacia las damas, es el motivo por el cual se ha legislado con la intención de que el ser humano, el varón en especial, recuerde que las reglas jurídicas tienden a proteger al más débil. Y de esta manera se va a buscar vivir en paz y en armonía. Y como yo les dije hace un momento, buscando el bienestar. Esa es la construcción que podemos hacer del derecho desde este momento. Pero para hacerlo, bueno, aquí tendríamos que partir del primero de los supuestos. La palabra norma, y como lo dice la diapositiva, una norma es una regla. Bien, Fernando Reyes, deme una regla en casa, por favor. Abra micrófono, deme una regla en casa. No llegar tarde a casa. Cierre micrófono, gracias. Ahora vamos, por favor, Sofía Martínez, deme una regla cuando sale de casa, una regla que está fuera de su casa.
Tener que dar cruz la calle. Muy bien, cerramos micrófono. Si se dan cuenta, en cualquier lado vamos a encontrar pautas de conducta. Entonces, para redondear, la palabra norma es una pauta de conducta que yo debo respetar. Y para esto, yo voy a poder decir, bueno, ¿qué es lo primero que voy a aprender a respetar? Las pautas. Esto es lo primero que yo tengo que aprender a respetar. Es lo más importante en mi entorno, es lo que me alimenta como ser humano para que yo pueda vivir en paz y en armonía con los demás. ¿Qué es el derecho? Son esas pautas de conducta que van a regular al hombre en la sociedad. Y para esto van a ver, como atinadamente decía su compañera Katherine, el ver qué hay, y como decía su compañero también, qué hay más allá de esto, cómo etiquetar cada uno de los conceptos, y lo más importante, los elementos que este tipo de palabras llegan a tener. ¿Por qué? Vean esta pregunta. ¿Qué es una sanción jurídica? ¿Y qué tipos de sanciones jurídicas hay? ¡Wow! La palabra sanción es la palabra castigo. La palabra jurídico es ¿quién te castiga? Necesariamente la autoridad jurisdiccional por petición de la autoridad que procura la justicia. En México reza el artículo 17 constitucional. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Nadie. Nadie puede acudir y vengarse. El derecho a la venganza, citado en el Código Hammurabi, ya no existe. Es un derecho que ya no tenemos. Es un derecho que perdimos porque cada quien iba y hacía lo que quería. Entonces, ¿qué es una sanción jurídica? Necesariamente la respuesta es una pena. Tipos de penas son variadas, las vamos a ver. ¿Quién la ejecuta? Necesariamente el Estado, pero el Estado en ejercicio de su función. Es que el presidente de la República, afuera de su función, andaba en París, y allá dijo que me iban a castigar porque le saqué la lengua allá. No se puede, porque allá no es el presidente de la República. Allá es presidente quien esté a cargo de esa nación. Sin embargo, si lo haces dentro de una nave espacial, una nave aérea, una nave, un barco, todo aquello que tenga una bandera mexicana, ahí sí está en una extensión del territorio nacional, que es lo importante que tenemos que aprender. ¿Por qué es importante el derecho en la sociedad? Dos palabras hermosas. Por la paz y la armonía. No hay otro estatus. No hay otro sentido para explicar otra situación. ¿Y quién y cómo establece el criterio para la aplicación de una sanción al incumplimiento? Ya lo dije arriba. La autoridad. Pero la autoridad, ¿qué creen? Competente. No puede venir una autoridad judicial y decirle a Montserrat Sánchez, valga la expresión coloquial, a orillas a la orilla, quiero su licencia, un juez no puede decir esto. Y la voy a multar porque se pasó un alto. No puede, porque no tiene esa función. Y no puede un agente de tránsito llegar y resolver un juicio con una sentencia en contra de cualquiera de nosotros. No puede un policía ministerial llegar y declarar y decir derecho, ni la fiscalía. Ellos procuran en sus diferentes ámbitos el estatus de derecho. De esta manera, hago el primer planteamiento de este contexto. Espero les haya gustado. Nos quedan 8 minutos. Quiero rematar haciendo precisiones en la palabra no. Bien. Montserrat Sánchez, ¿sí abre por favor su micrófono? Bien, ¿sí lee el primer párrafo, por favor? La 3 de 3. ¿La escucho, Montserrat?
La norma es una. No la tengo. Bien, cerramos micrófono, por favor, que le apoye Lorena Pérez, por favor. Abra micrófono Lorena y apoye a su compañera. Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades en el ámbito del derecho. Una norma es un precepto jurídico. Bien, ahora si me hace el favor, Óscar Iván, si abre micrófono y me lee el segundo párrafo. La norma es una pauta de conducta, modelo o guía de comportamientos que nos indica a priori. A priori es como antes de. Ok, a priori. Ajá. Cómo deberíamos comportarnos ante determinadas situaciones en la vida, en comunidad. Un aspecto importante. La norma no surge después de lo que hiciste. Si no estaba sancionado caminar por un lugar y te ven y lo hacen en ese momento, legislan, no vale. En México dice el artículo 14 constitucional que a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Cierre de clase. Bien. Compañero Raimundo Sánchez, dame tu conclusión. Pues que el derecho es una rama que que básicamente está conformada por reglas o normas que, como ya nos dijo, son pautas de nuestro comportamiento. Muy bien, gracias, cierras micrófono. Luz Vázquez, tu conclusión, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, yo creo que el derecho, como bien lo dijo, es un conjunto de reglas que regulan tanto a la sociedad y a uno como persona. Y dentro de ellas se van a basar en qué son las normas, que como se dijo son pautas y las acciones que realizamos en la vida diaria. Muy bien, gracias. Edgar Muñoz, por favor, si eres tan amable, tu conclusión. Pues el derecho básicamente generaliza a todas las personas. Desde que nacemos ya tenemos ciertos derechos hasta que morimos, vaya. Y Gracias. eso es más que nada para mantenernos en paz y armonía. Gracias, Edgar. Eduardo Antonio Hernández, por favor, tu conclusión, compañero. Abre tu micrófono. ¿Escucho, profe? Ya, claro, adelante. Pues que, bueno, los derechos pueden determinar las acciones que puede hacer una persona y establecen en cierto modo un límite. Bien. Bueno, Gracias, hijo. Wendy Pacheco, cerramos con usted su conclusión. Bueno, Cierra el micrófono, Eduardo, por favor. Adelante, Wendy. Derecho, pues quiero suponer que son como normas o reglas que, como en el video que se mostró, pues el ser humano pues no creció con buenas habilidades, ya hasta después llegamos a aprender o a conocer y pues siento que el derecho sirve para tener una sana convivencia. Muchas gracias. Voy a colocar en la plataforma estas diapositivas para que las puedan consultar e ir trabajando. Son modificables, son editables. A mí me gusta ir interactuando, ir cambiándoles a las diapositivas. ¿Están de acuerdo que lo que construimos en un momento lo modificamos en otro? No todo lleva la verdad absoluta, ¿eh? Todo es modificable. Bien, espero les haya gustado la sesión. Quedo muy agradecido. Ya tienen el libro, ya tienen las actividades. No olviden el día viernes subirlas y para sumar el primer punto. Tienen los exámenes de la semana 2 y de la 4 en sus manos. No está en mis manos. ¿Sale? Ya se los expliqué. Es la mejor fórmula para trabajar. Y acuérdense, el trabajo vale si va marcado con tu nombre. ¿Sale? Nada más esa carpeta van a tener. Confío en todos. Eri Yair, un gusto saludarte, hijo. Ya te vi. Agradecerles a todos. Dios me los bendiga. Así saludábamos en los 80s. Hasta pronto a todos. Bye bye. Hasta luego.